Por nuestra tele internacional, entrevistas con Hernán. En este horario, como siempre, les acompañamos y también les reiteramos que todas estas entrevistas las pueden ustedes ver a través de nuestros portales, nuestro canal de YouTube, Entrevistas con Hernán, Instagram, que somos muy proactivos, a través del Facebook, siempre encontrando las entrevistas y visionarios como nuestro gran invitado en el día de hoy, este maestro especializado especialmente en el tema vocal, que es Juan David León Gómez. Ese León Gómez que en estos instantes antes de comenzar esta grabación me lo ratificaba Juan David, es muy cachaco, ¿no? Esa fusión de un León y de un Gómez, que si no estoy mal, un familiar tuyo dijo, suena mejor el León Gómez, ¿no? Sí, digamos que la historia es bien interesante. La historia del apellido lo voy a contar muy rápidamente. Por favor. Mi bisabuelo era Adolfo León Gómez. Él era, pues, el papá de él era León, la mamá era Gómez. Sí. Y él quedó León Gómez, eran pues dos apellidos separados. Sí. Él fue una persona importante, fue un periodista importante, fue político, escritor, demás. Él tuvo un periódico importante en Colombia que se llamaba Suramérica, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y el caso es que al final de sus días él tuvo, bueno, por sus andanzas políticas y por en ese momento la guerra entre conservadores y liberales que había, él era liberal, sí. Tuvo una cantidad de problemas políticos y eventualmente al final de sus días a él lo acusaron de leproso y lo mandaron a aguas de Dios, donde murió. No sé si realmente mucha gente dice que él nunca tuvo lepra, que fue una jugada política, no tengo ni idea. El caso es que cuando eso sucedió, él escribió una carta a sus hijos diciéndole, por favor, olvídense y dejen solamente el Gómez, ¿sí? O usen solo León o solamente el Gómez con el apellido de sus mamás, de la madre de ustedes, para que no lo relacionen conmigo, porque eso les va a traer problemas. Y los hijos, de hecho, dijeron, no, vamos a usar el León Gómez junto de aquí en adelante porque no queremos negar esta historia familiar. Y desde ahí nació el apellido León Gómez. Qué interesante, mira. Incluso ya debe venir para la quinta generación. Juan David, hablemos de ese presente y sobre todo que tuve la oportunidad de encontrarme porque la prensa internacional empezó a darte un reconocimiento en particular. En estos días en donde muchos referentes científicos, novelistas, hablo de novelistas de Nobel, empezaron a ver tus trabajos y dijeron, momentico, esta señora hay que darle un reconocimiento en particular, sobre todo una mención preferencial, porque lo que viene haciendo, y especialmente con dos temas muy interesantes, uno de ellos es el tema asociado a los besos, que tienen que ver mucho con nuestras sociedades, y lo que anteriormente tú estabas hablando de la comunicación vocal interpersonal de las gentes. Hablemos primero de cómo llega ese reconocimiento un poco para que la gente lo podamos entender y que hoy en día lo estás trabajando de manera especial. Perfecto. Digamos que lo primero es, como decía hace un momento, yo me dedico mucho a estudiar el comportamiento humano. Cuando me refiero al comportamiento humano no me refiero necesariamente al comportamiento de cada persona en particular, no desde esta perspectiva individual, sino más bien de la perspectiva general de poblaciones. ¿Cuáles son las tendencias del comportamiento? Entonces yo estudio cosas como, por ejemplo, cómo es el cortejo en los humanos, qué hace que una persona sea atractiva, cómo seleccionamos parejas. Son temas que a mí me interesan particularmente, que tienen mucho que ver con lo psicológico y también con lo biológico. Dentro de esto, pues yo obviamente tengo trabajos y colaboraciones con bastantes investigadores alrededor del mundo, y en una de estas investigaciones que ha liderado sobre todo una persona que se llama Christopher Watkins, que trabaja en Escocia en la Universidad de Berkeley. Él lideró un proyecto al que me invitó a colaborar con otra serie de investigadores alrededor del mundo, donde la idea era investigar algunas hipótesis que hay al respecto de por qué los humanos nos damos besos boca a boca. Es una costumbre que es interesante porque, aunque no es universal, sí se da en muchísimas partes, en muchísimos países, en muchísimas culturas del mundo. Y al respecto, pues ha habido como dos hipótesis principales. Una que tiene que ver con que los besos básicamente es una forma de evaluar a la pareja, sobre todo en términos de salud. Y la otra que tiene que ver con que los besos básicamente son solamente un mecanismo, o principalmente un mecanismo, para reforzar los vínculos de la pareja, para mantener la pareja. Y entonces la idea fue buscar y digamos, responder o buscar evidencia en soporte de una u otra de estas dos hipótesis, o incluso de las dos, porque ambas podrían ser verdad simultáneamente. Para eso, ¿qué hicimos? Buscamos una muestra lo más grande posible alrededor del mundo de personas que nos dijeran cosas como, por ejemplo, qué tan importantes son los besos para ellos y ellas en diferentes momentos de la relación, al principio, al final de la relación, qué tan satisfechos se sienten con la frecuencia de los besos en la boca, hablo de los besos románticos boca a boca, también la frecuencia de los abrazos, otra serie de fenómenos de ese estilo, y todo esto lo relacionamos un poco con el ambiente para responder estas hipótesis. Lo primero era mirar si había una relación entre el nivel de salud del país y la cantidad de besos que se daban. ¿El nivel de salud?
el nivel de salud, sobre todo a nivel de patógenos, digamos, de enfermedades contagiosas y de cosas que pueden contraerse a partir de los besos. Obviamente darse besos boca a boca tiene unos riesgos porque se pueden contraer enfermedades al darse besos. ¿Qué se esperaría? Por supuesto, se esperaría que en los países donde hay más problemas de salud, o más, digamos, más problemas históricos de patógenos, las personas se den menos besos. Y efectivamente eso fue un poco lo que encontramos. La gente se da más besos en los países más saludables, pero esos besos sobre todo se vuelven importantes, incluso en los países que son poco saludables, cuando una relación ya se ha establecido. ¿Eso qué quiere decir? Puede que yo al principio no me dé besos con una pareja, cuando la estoy conociendo, cuando hay una etapa de cortejo, pero cuando la relación ya está establecida, los besos se vuelven muy importantes. Una pregunta, es que suena muy interesante, sobre todo que tiene una relación absolutamente lógica, cuando uno percibe que, digamos, en las culturas occidentales y orientales existe digamos, una raya radical en este tipo de manifestaciones. Los occidentales somos muy besuqueadores, por naturaleza nos encanta, incluso las mismas historias de las películas y de las novelas están basadas en el primer encuentro de atracción de persona a persona, que son los besos. Pero uno no los ve tanto en Japón o en Vietnam o en la China o en esos países donde de pronto la manera de comunicar esos sentimientos es diferente, ¿no, Juan David? Sí, obviamente hay razones culturales que hacen también que los besos no solamente sean más comunes o menos comunes, sino que también sean más o menos públicos. Digamos que yo no tengo demasiada información al respecto, así que no voy a ir más allá de lo que puedo responder con cierto nivel de certeza. Uno de los países que estudiamos en la muestra fue la India, por ejemplo, un país asiático, y los besos son importantes en la India, pero típicamente no son muy públicos. Claro. Entonces los besos son más una cuestión ya de la pareja establecida, que se vuelven importantes en una pareja. Ahora, lo importante también es aprender a diferenciar el tipo de beso que tú hablabas hace un ratico, que es cuando tú hablas de los besos, son de los besos que son boca a boca, que son, sí, digamos, de encuentro. El beso romántico. El beso romántico, que es diferente al besito español o el piquito que se da por otros lados, sino es el beso literalmente boca a boca, ¿verdad? Sí, el beso francés, que llamaría. El beso francés, correcto. El beso francés. Ajá. Exactamente. Y eso hizo que todo tu estudio fuera resaltado hoy en día de manera especial, y por eso lo pone en contexto algunos científicos. Sí, hay unos premios que se llaman los Ig Nobel o IG Nobels, que básicamente son de alguna manera una parodia de los Nobels, pero que a mí me parece muy bonita, porque son unos premios llenos de humor. Que el lema de ellos es que premian investigaciones que primero hacen reír, pero después hacen pensar. ¿Eso qué quiere decir? Por un lado, pues que sí son investigaciones que suenan curiosas, que suenan incluso absurdas a primera vista, pero que en últimas son investigaciones serias. Me parece interesante de estos premios que en últimas están premiando la creatividad, las preguntas innovadoras, interesantes, distintas. Otra cosa que me encanta de estos premios es que por ese carácter, digamos, un poco humorístico, dan muchísima visibilidad como que acercan la ciencia a las personas, una cosa que nos hace falta. Muchas veces la ciencia es fría, está alejada, la investigación está en esas publicaciones que no leemos sino los científicos, y llega poco de todo ese conocimiento, llega poco a la población general, y eso es un problema con el que tenemos que lidiar los científicos y que tenemos que mejorar nosotros. Claro. Y me parece que digamos, premios como este o reconocimientos como este, que en últimas buscan dar un ambiente más agradable, más ameno a muchos temas científicos, ayuda precisamente a comunicar esa ciencia, que se le dé una visibilidad a problemas interesantes, que además pueden ser llamativos porque suenan curiosos. Indudablemente. Extraños. Pues Juan David, de antemano, felicitaciones, porque así como tú lo dices, esto es un reconocimiento que no se le da a todo el mundo, que de alguna manera tiene, digamos, esa parte orgánica que es tan interesante para que la gente encuentre de manera mucho más digerible este tipo de acciones que tienen una ciencia por detrás, un estudio como el que tú has hecho acerca de lo que estamos hablando. Permíteme, porque en instantes quiero volver contigo, sobre todo con algo que a ti te llama mucho más la atención, porque es donde estás más inmerso, si no tengo malentendido, que es el tema de la comunicación vocal, que tiene que ver también mucho con las sociedades, con nuestras relaciones interpersonales. Pero será en instantes cuando volvamos a la parte final de la entrevista con Hernán, hoy con Juan David León Gómez por nuestra tele internacional.